a los que la oyeron al no mezclarla con fe. O sea que la fe es un ingrediente, vamos a ponerla como un ingrediente. ¿Me están comprendiendo allá en la esquina? ¿Sí? La fe es un ingrediente que tiene que ser mezclada a la hora de ¿qué? De oír la palabra de Dios, a la hora de que se le está predicando el evangelio. Entonces, si la fe es necesaria, es el medio por el cual la persona va a creer en Jesucristo, la salvación y la gracia va a llegar a la vida de esa persona y la fe tiene que estar ahí. ¿Cómo es posible? ¿La fe en qué? Vendría siendo la pregunta, ¿verdad que sí? Vamos a ver, ¿cuántos tienen amigos aquí que son ateos? Nadie. La hermana Keren tiene amigos que son ateos. En la universidad, me imagino. O aquí en la iglesia. ¡Santo! En la universidad, me imagino, ¿verdad que sí? Son ateos en la universidad. ¿Hay bastante o hay pocos ateos en la Universidad de Panamá? Bastante ateos. ¿Por qué? Porque se les ha predicado el evangelio, pero no lo han mezclado con la fe. A ver, ¿qué está impidiendo que el mundo actual no tenga la fe que se necesita mezclar para crear en la predicación ellos puedan percibir la gracia de Dios? ¿Qué está sucediendo? El entendimiento nebuloso, entenebrecido. Ok, entonces, ya estamos desarrollando el asunto. La fe va a estar en el entendimiento. El entendimiento que tenga la persona va a producir una fe. Ahora sí viene la pregunta. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Dónde está la fe? ¿De dónde proviene la fe en el hombre? O sea, ¿dónde está la fe en el hombre? En el oír. Entonces, depende de lo que el hombre esté oyendo. Entonces, el hombre dentro de sí está desarrollando una fe, una creencia. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que oímos. No podemos estar escuchando cualquier porquería. No podemos estar escuchando cualquier porquería porque vamos a generar una fe a la porquería que estamos escuchando. Ahí está el detalle. Nosotros podemos escuchar muchas cosas en YouTube. Yo hasta me compré unos audífonos de Maxell. Decía en la parte 35 horas y me alagarté y los pagué. Y atrás decía 3 horas más 35 prendidos, pero 3 horas nada más para escuchar. Me estafaron. Pero ¿qué vamos a escuchar nosotros? Lo que vamos a escuchar va a generar una creencia. ¿Cuántos tienen creencias políticas? Yo estoy del lado de Trump. ¿Quién está del lado de los demócratas? ¿Quién odia a Trump? Sea sincero. Maduro, dice. ¿Por qué? Porque ¿por qué usted cree que uno de los poderes es la comunicación? Los canales de televisión, los noticieros, las noticias. ¿Por qué ustedes creen que ahora las redes sociales tienen un gran auge? ¿Por qué los ateos están creciendo? La creencia de los ateos es no creo en Dios. Esa es la fe de ellos. Es pura fe. Los que creen en la evolución. ¿Cuántos de los que están aquí creen en la evolución? Bueno, hay cristianos que creen en la evolución. Que cuando Dios dijo hágase la luz, pasaron millones de años para que se prendiera el sol. Sí, hay cristianos que creen que cuando Dios dijo háganse los árboles, pasaron millones de árboles a que se evolucionaran las semillas. ¿Serio? No les estoy mintiendo. Hay debates de cristianos contra cristianos.
unos cristianos que dicen que Dios hizo la tierra ¿en cuántos días? 6 días. Que ese es el Dios que yo adoro. Yo no voy a adorar un Dios que haga la tierra en millones de años. ¿Pero por qué creo en eso? Porque nosotros hemos estado nutriendo nuestra fe, nuestra creencia, hemos estado nutriendo nuestra creencia de la información que nosotros hemos puesto. A ver, ¿cuántos musulmanes existen? ¿Quién me dice? ¿Por cuánto va el número? $1.200.000.000.000 de cristianos, sumándolos a todos los que digan creer en Jesucristo, 1.400.000. El resto no sabe y son mucho más. Ahora vamos a Hebreos capítulo 11. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? Prefieren escuchar y probar algo nuevo que en vez de probar a Dios, porque están igual que en el Antiguo Testamento, cuando decían al Dios que no vemos, al Dios de las montañas, le llamaban al Dios de Israel. Sabían que había un Dios, pero le ponían como igual en estos días, como decía al principio, prefieren escuchar a uno que canta, que no sabe cantar, y está influenciando tanto que se ha ganado un Grammy, cuando sinceramente no sabe de música. Pero eso es lo que está influenciando a los jóvenes y a la gente que lo han llevado. La gente va detrás como si fuera un Dios, escuchando algo que no sirve, pero van detrás porque todo el mundo le parece que es cool, que es súper. Entonces van detrás de eso, como cuando el Nabucodonosor hizo su estatua, iban todos allá solo por seguir a lo que estaba de moda, a los influencers. Por eso, la palabra clave fue influencia. Por eso es que son influencers. Los influencers son los que pueden influir en la persona. ¿Y cuál es la influencia? La influencia es la que está creando la creencia dentro de nosotros que se llama fe. Por eso es que la fe existe, pero está influenciada por lo que se escucha, por lo que se practica, por lo que se ve, por lo que se oye. Entonces, el libro o la carta escrita a los judíos de la época, o sea, a los hebreos de esa época en el siglo I, en el verso 11 está hablando de este asunto, la creencia, la fe. Y entonces, tomando el pasaje desde la cabeza, Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, esto así lo dice esta versión, Reina Valera Gómez, 1500. Es pues la fe, vaya, se movió el abanico, es pues la fe es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, porque por ella, ¿por quién? Por ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué alcanzaron los antiguos? Buen testimonio. ¿Por quién? Por la fe. O sea, por lo que ellos creían, por lo que logró alcanzar influencia en su cordura, en su pensamiento, en lo que estaban convencidos de. Estoy convencido de que las nubes flotan. ¿Por qué? ¿Por qué las nubes flotan, hermano querido? Porque las estamos viendo flotar en el aire. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuál es la respuesta científica a esa pregunta? ¿Por qué las nubes flotan? Búsquenlo en Google, hombre, rápido. ¿Quién tiene data?
¿Ah? Por la gravedad. No, ellas están rompiendo la gravedad. Pero ¿por qué rompen la gravedad? Es lo único que rompe la gravedad aquí en nuestra atmósfera. ¿Por qué? Busque Google rápido. ¿Por qué las nubes flotan? Y léanlo. ¿Por qué? Porque la materia está en estado gaseoso. Es parte de la respuesta. Pero hay que depurarla. ¿Quién consiguió eso en Google? Exacto. ¿Por qué superan la fuerza de la gravedad? Porque cuando se separan las moléculas del agua, ¿cuáles son las moléculas del agua? H2O, hidrógeno y oxígeno. Se separa la molécula, se convierte en gas, se separa una molécula de la otra y al momento que se separa esa molécula de la otra, se convierte agua en estado gaseoso. Pero ¿cómo lo explica la Biblia? ¿Quién me dice? Dijo Dios, sepárense las aguas. ¡Ah! Ahora, yo creo que las nubes flotan, no porque me lo dicen los profesores de la Universidad de Keren. Yo creo que las nubes flotan porque ya Dios lo había dicho, sepárense las aguas, las que están en la tierra de las que están en el cielo. Dios fue el que creó esa separación molecular. Dios fue el que logró que el agua estuviera en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. ¿Por qué creemos nosotros que Dios nos puede salvar? Necesitamos una respuesta bíblica y necesitamos una respuesta lógica. Y aquí es donde la palabra de Dios ha superado la lógica del hombre, donde la palabra de Dios ha superado la lógica humana y ha presentado la salvación por medio de la creencia en que Dios nos justificó por su Hijo. Y ese es el Evangelio. Entonces, en Hebreos capítulo 11, ellos van a dar una lista. ¿Quién se sabe la lista de memoria? ¿Con quién empieza? Con Abel. ¿Y qué dice de Abel? Dice, por fe, entendieron haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué ellos comprendieron que el universo había sido hecho? Por la palabra. Ahora nosotros tenemos profesores de las universidades que están cuestionando cómo se hizo el universo, cuando ellos creyeron que el universo fue hecho por la palabra. ¿Por qué usted piensa que se llama universo? Universo, un verso creó todo lo que existe. Dice, fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, Abel, Noé, todos los patriarcas comprendieron acerca de la creación por la fe. Creyeron en la palabra, creyeron a lo que Dios había dicho. ¿En dónde? En Génesis. Dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. ¿Por qué Abel fue justo? Porque creyó en Dios. Te dirían, no, pero qué fácil que Abel creyera en Dios, porque Abel fue el hombre hecho, Abel fue hijo de Adán, que fue hecho de la mano de Dios. Es sencillo. Pero ¿qué sucede con nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo de cómo fue hecho el hombre? ¿Qué dice la ciencia de cómo fue el hecho el hombre? ¿Evolucionó de dónde? Imagínense. Millones de años.
Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe en este pasaje? ¿Quién me dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Ahí. Obediencia es una necesidad para agradar a Dios. Para agradar a Dios tienes que creer, tienes que entender, tienes que comprender en que yo tengo fe de que mi carro va a arrancar cuando le meta la llave. Los musulmanes tienen fe en Alá, en Muhammad. ¿En qué tenemos que creer? ¿Quién me dice? ¿Para qué debe ser nuestra fe? Para la salvación. Para la salvación. ¿Quién nos está proporcionando esa salvación? ¿Quién? ¿Me escucho? Cristo. Sin miedo, hermano, que aquí no los vamos a meter a la cárcel por decir que aman a Cristo. Amén, así es. O sea, nosotros primordialmente tenemos que pensar no en esta vida que estamos viviendo ahora. Nosotros tenemos que pensar nuestra eternidad con Dios. Eso es lo que tiene valor. Esto es lo que tiene sentido. Eso es lo que vale algo. Pero siempre se nos ha dicho, bueno, es que, quiero vivir bien esta vida también. ¿Cuántos quieren vivir bien esta vida? Por eso pintamos la casa en Navidad. Por eso salimos al almacén y compramos la ropa de nuestros hijos. Y es que abre paréntesis para que se pueda, una persona pueda retroceder en cuanto a la fe. Si la fe la diera Dios, entonces uno podría retroceder. Pero si la fe la ejerce cada hombre, el hombre puede retroceder en cuanto a su fe. Dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. La exhortación está para toda esa congregación, porque estaban a punto de retroceder en cuanto a su fe. Entonces, el hombre, el que venciere, allá dice, el que venciere, le daré el cielo. Aquí digo, el cielo, al cielo no van los perdonados, van los vencedores. El que venciere, ¿quién es el que vence? El que mantiene la fe. Mantener la fe, creer en un momento una cosa y mantener la fe a través de tu vida y de todas tus circunstancias, es lo que te llama y te hace vencedor. Amén. Ahora, en esta lista de Hebreos capítulo 11, usted los va a leer todo. Tenga para aquí, tenga para aquí, tenga para llevar, tenga para comer aquí. Todos por la fe lograron algo. ¿Pero en qué creían ellos? ¿Cuál era la fe de ellos? Vamos al que le decía el hermano, el 26, 11:26. Desde el 24, dice, cuando llega a Moisés, el hijo adoptado de Faraón, que si Moisés se hubiera quedado en Egipto, hubiese sido el próximo Faraón, tal vez. Dice el 24, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido por el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Qué les parece? Creía Moisés en Jesucristo, hermano. ¿Por qué? ¿Cuál era el galardón? Por fe
Moisés salió de Egipto por tener fe en Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el objeto que la fe nuestra, cuando digo objeto, hermano, no piense que estoy vituperando a Jesucristo. Temáticamente estoy tomándolo en este momento, como va a decir muy bien claro el pasaje que sigue en el capítulo 12. Jesucristo va a ser el punto en el cual nos vamos a fijar para que nuestra fe crezca. ¿Cómo crece la fe? Le decían los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo: aumentanos la fe. ¿Qué les decía Jesús? A ver, ¿quién me dice? A cada uno le decía, hombres de poca fe. ¿Por qué Jesús le decía hombres de poca fe? Y ellos caminaban con el mero. Ellos estaban caminando con Jesús. Uy, si yo caminara con Jesús, Dios mío, yo estaría cada pisada. ¿Dónde pisaste? Si yo caminara con Jesús, y aún así Jesús le decía, hombre, le toca. ¿Por qué? ¿Por qué tenían poca fe? Porque ellos pedían aumento. ¿Qué estaba pensando que ellos querían la fe? ¿Ah? ¿Una qué? ¿Qué decían? La duda, digamos, si tengo dudas, auméntame la fe. Pero ¿qué hizo Jesús? A ver, ¿quién me dice el versículo donde Jesús les aumentó la fe? Hay un versículo que diga que Jesús lo puso en fila y le dijo: Pedro, te voy a dar un 20%. ¿Quién me dice? Ayúdame. Tengo que terminar algún día. Entonces, ¿en qué versículo, hermano? No hay versículo que diga que Jesús los agarró y se los puso en la rodilla y tenga 30% de fe. Entonces, ¿cómo se aumenta la fe? ¿Cómo? La fe viene. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Póngale el zapato, por favor, ahí en Hebreos capítulo 11, verso 26. Póngale el zapato. Y vayamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. ¿Le puso el zapato a Hebreos 11? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. El versículo 10. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está pasando ahí? La fe viene, o sea, el hombre tiene aquí arriba un conocimiento. Dios lo proveyó de cerebro. En el cerebro nosotros organizamos nuestras. En el cerebro nosotros razonamos. En el cerebro nosotros hacemos un pensamiento crítico de las cosas. Nos sentamos a analizar. Esos análisis van a producir conclusiones. La conclusión es lo que yo tengo como fe. Yo concluyo.
que tengo para ver cuáles son los datos, las opciones, los argumentos que me dicen que Jesús es Dios. Así esto es, digamos, en lo que es el análisis de la persona que no tiene a Cristo como su centro de fe, que no tiene nuestra fe. Esa persona va a hacer puro análisis. ¿A usted no le han dicho, hermano, déjeme pensar? Cuando está predicando el Evangelio, ¿alguien le ha dicho, déjame pensarlo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí te lo han dicho? ¿Por qué te dicen, déjame pensarlo? Porque tiene que hacer un análisis, déjame ver si de verdad ese tal Jesús puede hacerme feliz. Entonces, en este pasaje dice que no todos, ¿verdad que sí? Verso 16, Romanos 10, 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, vamos a dar testimonio de lo que creemos, de por qué nos comportamos de esta manera, por qué vivimos de esta manera, por qué hacemos la praxis de nuestra fe, porque creemos que lo que dice esta escritura proviene de Dios y vamos a predicar lo que esta escritura dice. ¿Por qué? Porque esta escritura es lo que nosotros consumimos para aumentar nuestra fe. Porque esta escritura es nuestro alimento. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra es alimento? ¿Por qué se le compara con el pan, con el agua? Chicharrón, no, ¿verdad? ¿Con qué? Con luz. Porque esta palabra va a lograr que nuestra credibilidad en algo aumente. Si usted no lee la escritura, usted no puede decir que cree plenamente en Dios. Usted dice, bueno, sí, yo creo en Dios. Pero usted le dice, ¿tú sabes que Dios agarró un poco de niños y los mató en el Antiguo Testamento? No me digas eso. Dios no es así. Usted no ha visto esos memes o esos videos que usted scrolling ahí, sentado en la taza del baño, moviendo el celular para y scrolling. Esos videos que dicen de que el Dios que mató muchos niños en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han visto eso? Claro que existen. ¿Para qué? Porque es material de consumo para matar su fe. Y claro que existe y los vemos. A ver, hay un material de consumo que ha matado la fe del creyente. El diezmo no es bíblico. ¿Cuántos se han metido en ese tema? Reto a cualquiera que está aquí a debatir el tema del diezmo, si es bíblico o no, en el cristianismo. Problemático. Dígame, hermano querido. Déjame acercar el micrófono, porque hay micrófono, quiero que sepa. Sigue hablando. Basado en todo lo que estamos escuchando, o sea, llegamos a un punto, como lo decía la hermana Beatriz, más que nada nuestros jóvenes que consumen, nuestros jóvenes no consumen Biblia. ¿Por qué no consumen Biblia? Primero porque ¿quién le enseña la Biblia? ¿Quién está preparado para decirme por qué en la Biblia dice que el agua está dividida? La mayoría no domina ese tema. Y nuestros jóvenes estamos preparados que nosotros a esa misma edad. Los jóvenes de hoy en día tienen un conocimiento más amplio que el que yo tenía a la misma edad de Daniel. Saben más, dominan más, han estudiado más que nosotros. Y ahora con la IA, ay papá. Entonces, nosotros tenemos esta espada, pero no sabemos manejarla. Porque realmente nos hacen una pregunta más de 4 y nos desmamella. No, pero es que tenemos una respuesta ¿Por qué que no? porque Dios lo hizo. Y entonces, por lo menos el musulmán dice, el Corán no se contradice y el Corán no es ilógico. El Corán es lógico. Pero tú me dices que Dios te sanó porque sí. Eso no es una respuesta, maestro. Exacto. Una respuesta a todas las personas que pueden responder. Esto no puede ser.
Tú tienes que darme un argumento para no creer en este Jesús. Tú no me puedes dar ese argumento de que así es porque sí. Porque tú no entiendes, porque yo no lo entiendo. Explica. Y los jóvenes no hay quien les explique y le dé respuesta a esas preguntas. Entonces, ellos vienen y dicen, pero si lo que tú me estás diciendo no me es lógico, entonces el ateo tiene razón. Porque tú no me estás sabiendo explicar tu Dios. El judío explica a Dios desde el principio. Un judío desde niño te explica la creación. Un cristiano no sabe explicar, ni siquiera sabe argumentar si los dinosaurios existieron o no existieron. Bíblicamente no lo puede demostrar, porque no nos preparamos para esos temas, nos preparamos para decir, Jesús murió en la cruz porque te amó. Pero ¿por qué me amó si yo soy pecador? ¿O por qué murió por mí si yo no se lo pedí? ¿Cómo le respondes a eso? No estamos preparados para ese tipo de preguntas. Simplemente decimos, Cristo te ama y murió por ti. Arrepiéntete porque eres pecador. Porque soy pecador. ¿Qué hice para ser pecador? Explícamelo. Así como el etíope. Explícame qué dice Isaías, porque yo no lo entiendo. Exacto. Y no estamos preparados para esa explicación. Ese es el punto. El punto es de que para hacer crecer la fe, por ejemplo, hay un grupo que dice que como la fe es un don de Dios, Dios es el que da la fe. Y como decía el pastor, la fe que da Dios y la fe que produce el hombre. El hombre produce la creencia en lo que está consumiendo. Por eso dice, por la fe Abel, o sea, todas las personas tienen fe. Moisés tenía la fe porque miraba a Jesucristo. Moisés habla de Jesucristo, dice, vendrá un profeta como yo, a él tienen que escuchar. Pero mira lo que sigue diciendo el pasaje. Dice el verso, entonces viene el verso que dice el hermano, el 39 era, ¿verdad, Luis? Dice, y todos estos, aunque obtuvieron ¿Cuál era el que dijiste? ¿El 36? Bueno, vamos a leer desde el 33, hombre. Dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaquezas, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de estas a cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. ¿Qué le parece ese asunto? Seguimos leyendo para que no se quede incompleto. No recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Ellos tenían fe, ellos tenían la fe, creían en el Dios Todopoderoso. Ellos creían en Dios, pero Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este sacrificio lo vieron los moradores del primer siglo en Jerusalén, que vivieron con Jesús 3 años. Ellos lo vieron a la distancia. Ellos lo vieron a lo lejos. Ahora nosotros lo vemos como un recuerdo, como algo que tal vez aconteció en el pasado.
Para ellos es, tal vez te acontecerá esto. Pero para Pedro, Juan, María, Bartolomé, ayúdenme, Natanael, Lázaro, Simón, Mateo, Marcos, el celote, los romanos, los que vivieron con Jesús. Entonces, ¿cómo arranca el capítulo 12? El capítulo 12 arranca de esta manera. Por tanto, ¿qué significa ese por tanto? Por tanto, mira todo lo que he dicho. Te hablé de Abel, te hablé de Moisés, te hablé de Enoc, te hablé de Daniel, te hablé de Isaías, te hablé de todo lo que las personas registradas en las Escrituras. Hasta en los libros apócrifos hay una mención ahí. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo de derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Ahí es donde va a estar nuestro generador de fe. ¿Qué es un generador? Un productor. Algo que genera lo que se necesita. El alternador genera corriente alterna para el carro. La nevera genera frío para guardar los alimentos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora saben por qué la fe tiene un autor y un consumador. ¿Quién es el que hace actuar nuestra fe? Se me quedaron desde que se prendió la luz, como que se fueron a otro estado. Se me desconectaron. Puesto los ojos en Jesús significa que es nuestro generador de fe. Jesús va a aumentar nuestra fe. ¿Cómo? Bueno, se sentó Jesús y va a decir, bueno, Cindy, hoy vas a tener más fe que ayer. ¿Este es el propósito? No, el propósito es, dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús significa consume lo que produce Jesús. Jesús no es un adorno. Es que Él está en el cielo. No, Jesús es nuestro Señor. Si nosotros vemos la obra de Jesús, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Jesús murió en una cruz. Si cuando mataron a Espartaco crucificaron a 5,000 y lo pusieron en la vía Apia, 5,000 crucificados. ¿Por qué no fue uno de ellos los que me salvaron a mí? ¿Quién me levanta la mano y me dice por qué? ¿Por qué este crucificado es especial? ¿Por qué la información que contiene esta historia, el Jesús histórico, es importante? ¿Por qué la fe en Jesús, o sea, consumir el conocimiento de quién es Jesús? Nosotros hemos llegado al punto de la superespiritualización, pero en las cosas pequeñas no creemos. Se cayó el micrófono. En las cosas pequeñas, en lo que genera este conocimiento de Jesús. Por eso los apóstoles decían, Señor, aumentanos la fe. ¿Y por qué Jesús le repetía tanto? Hombres de poca fe. Cuando iba en el bote, ¿usted se recuerda la historia del bote? ¿Quién estuvo ahí? Jesús. Estuvieron sus 12 discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Temblando de miedo.
¿Qué dijo gelatina? ¿Y cómo se levantó Jesús? ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe. Pero si estaban con Jesús, entonces ustedes ven, la poca fe de los apóstoles en ese momento, en esa fracción de tiempo, ¿qué necesitaban consumir ellos más? Creerle a Jesús. ¿Cuándo fue que Pedro le creyó a Jesús? Cuando tuvo la revelación por parte de Dios, dice Jesús que lo reveló. Una revelación. Le dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Es la primera vez que se no. Elizabeth, los dos hermanos que se encontraron con Jesús, que eran estudiantes de Juan, ¿quiénes eran? Andrés, sí. Feliz. Ahora, hay personas que tienen mucha creencia, han desarrollado conocimiento en cualquier otra cosa, menos en Jesús. O sea, yo tengo una profesión. Yo me gradué en la nocturna del arte y oficio como soldador, en forja y soldadura. Esa es mi profesión. Yo tengo un conocimiento acerca de fundir metales, derretir metales y que se unan en la fundición. Hay otros que tienen otro tipo de conocimiento. Trabajan en albañilería, en arte, en muchas cosas. Pero aún de eso, también manejan el conocimiento del que murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo digo? Las personas que no quieren tener acceso al conocimiento de lo que dice este libro, no vienen a la escuela dominical. A los que no les interesa aprender de Cristo, no vienen a la escuela dominical. 3 pepinos. Tener conocimiento de Jesús. 3 pepinos. Hay preguntas inimaginables, hay preguntas profundas, hay preguntas tan sabrosas que uno debe de manejar. Sentarse a estudiar esas preguntas Me imagino cuando llegó Pablo y empezó a predicar el evangelio y le dijo: hubo un hombre que murió por ustedes en la cruz, judíos. Los judíos dicen: pero siempre lo hacemos en un sacrificio de un cordero una vez al año. ¿Y en dónde dice que tiene que morir un hombre? Respondía Pablo. Pero en estos tiempos, aprender de Jesús aburre. ¿Te aburre aprender de Jesús? ¿Qué haces cuando prendes YouTube? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas cuando prendes YouTube? Música cristiana, sí, pero ¿qué cristiana? No. Un poquito. Nosotros escuchamos, el único rock que no se nos permitía era un grupo que se llamaba Pétalo. ¿Tú lo has escuchado? Pétalo. ¿Verdad, pastor? ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando prende YouTube? Documental. Yo antes escuchaba música también. Claro. Pero ahora busco la Biblia hablando, porque estoy escuchando. Esta semana escuché casi en estas 8 horas de trabajo los evangelios desde Mateo hasta Lucas. Y generé una lista de preguntas que me hubiera gustado haberle hecho a Jesús. ¿Qué escucha usted? Es la pregunta esta noche. La fe viene por él y el oírla. Pero si no escuchamos la palabra de Dios, porque tampoco queremos venir a la iglesia, no, ¡qué horror!
No, que ¿para qué? Si ya Isaías graba el mensaje. Pero cuando vamos a ver 3 listas. ¿Ah? La fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces tenemos que invertir tiempo en aquel que genera. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe de mi abuelita. No, que estudie la Biblia el pastor. ¿Quién es el que necesita predicar? Que me la resuma en un mensaje. 45 minutos, 1 hora. A ver, ¿qué libro de la Biblia leímos anoche? ¿Quién leyó la Biblia anoche? Jeremías, el profeta llorón. Ahora bien, si la fe viene por el oír, me hubiera gustado haber dicho la fe viene por el leer. El oír, leer. La fe viene por alimentar tu alma con la palabra. El que se predica, cree. Por eso dice allí, ¿acaso no han oído? Por toda la tierra salió su voz, hasta que multiplique sus palabras. Ahora, la fe que el Cristo, que nosotros todos conocemos un Cristo histórico. Todos saben que Jesús murió históricamente. Pero nosotros contribuimos a una fe en ese significado que es vivo. No que él vivió, él está vivo. Por eso es así. Si ve que se levantó entre los muertos, Que murió, que estuvo muerto 3 días, resucitó. No es simplemente Jesús. No. Si tú lo tienes como tu Señor, entonces te la salva. Pero él no puede ser, entonces es una cosa también que yo debo porque Pablo dice también, los míos dicen que lo hubo. La única no entra. Aquí entra el creer que él murió, resucitó por ti y está sentado a la diestra y viene de nuevo y tú estás interesado en conocerlo. Porque si no estás interesado en conocerlo, él nunca va a leer. ¿Cuál es el Cristo que habla la Escritura? Es el Cristo que nos regenera en una vida espiritual. Es que el punto es que hay gente que se le predicó el Evangelio como a nosotros y no les aprovechó porque no lo mezclaron con fe. Ahora, dice Romanos capítulo 10, verso 16, que ¿Cómo sabemos cuando mezclamos la fe en la palabra con la fe? ¿Cómo? Una pregunta. ahí, claro, y ahí voy. El otro pasaje dice que cuando se les predicó el Evangelio, dice, no lo obedecieron. Ahora, la fe, regresando a Efesios, es el medio, por medio de la fe en Jesucristo. La predicación del Evangelio, que es el poder de Dios, pero el poder de Dios ¿para qué? ¿Qué dice la Biblia? A todo aquel que cree. La predicación del Evangelio va a impactar la fe de la persona. Ese impacto va a hacer generar o va a ser la reacción en la cual la gracia salvadora de nuestro gran Dios y Salvador va a actuar en nosotros en salvación. Ahora, hay uno que dice no obedecieron. Cuando no se obedece es porque comprendiste, pero no ejecutaste obediencia. Cuando no la aprovechas es porque esta fe no reaccionó, no fue mezclada. Fue predicado el Evangelio, pero no reaccionó a la palabra predicada. Todas estas cosas suceden y están sucediendo en cada una de las vidas. Ahora bien, ¿qué sucedió en nuestras vidas
que sí hubo reacción. ¿Por qué creció? ¿Por qué creyó Jorge Eliezer Ibarra? ¿Por qué creyó Gilberto Quintero? ¿Por qué creyó Luis, Beatriz, Daniel? ¿Por qué sí yo creí, pero mi primo no cree? O mi hermana, o mi hermano. ¿Qué está sucediendo con ellos? Es lo mismo que se les está predicando. Da más temor, no tanto en los jóvenes que no le interesan. Sí, da, claro que sí. Pero da más temor en el cristiano que comete apostasía, que deja de tener fe. Le debo esa pregunta. ¿Dónde está la fe en el hombre? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu poder, por tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es escrita, Señor, podemos accesar a ella, Dios. Espíritu Santo, danos entendimiento, conocimiento, sabiduría. Espíritu Santo, no nos dejes caer en error. Espíritu Santo, danos guianza, Padre bueno. En tu nombre poderoso, Dios, en tu palabra inspirada. Aumentanos la fe, Señor de gloria. Espíritu Santo, gracias, Dios. Gracias, Señor. Envía a nosotros, Señor, a un Felipe, Dios de gloria, a nuestros maestros en esta congregación, a nuestro pastor. Bendícelo, Señor. Gracias, Dios, por hablarnos a través del cuerpo oficial, a través de nuestro pastor, a través de los maestros. Dios, síguele dando, Dios mío, tu guianza, Padre bueno, para interpretar tus escrituras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por esta congregación que te busca, Señor, en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les